comunicación con mi queridísimo Beto Merlo, este joven activista, politólogo, pensante, alguien que, así de la camada de los jóvenes que hablábamos hace rato, como Pedro Kumamoto, pues está interesado realmente en cambiar las cosas en este país y hacerlo de la mejor manera. Ahora que entramos, decíamos, mi Beto, a este año electoral, ya prácticamente, formalmente empieza en septiembre todo el proceso, digamos, legal, pero el pasado fin de semana nos colocamos exactamente un año de las elecciones federales que tendrán lugar el próximo 1 de julio del 2018 y ahora ya pues el país a la deriva, los partidos y los candidatos y los aspirantes metidos en lo que va a ser su promoción, mientras que seguimos aquí con los problemas de violencia, inseguridad, de desempleo, etcétera. La mejor campaña que podrían hacer los políticos es dar resultados y después aspirar a otro cargo, ¿o no, mi querido Beto? ¿Cómo la ves tú? Bienvenido, buenos días. Hola Jorge, muy buenos días. Un gusto saludarte como siempre, a ti y al auditorio. Pues sí, efectivamente ya estamos prácticamente a un año de elegir a la persona que pues encabezará la representación política en su máximo esplendor en el país, como lo es la presidencia de México. Y pues hay que decir que prácticamente las elecciones de 2018 comenzaron en 2015, en el sentido de que pues los esfuerzos por generar campaña, por posicionar publicidad, por hacer visibles a ciertos perfiles, tanto en lo local como en lo nacional, pues comenzaron desde aquella fecha, ¿no? Y sobre todo pues también sí, apoyadas en la elección de 12 gubernaturas en 2016, que me parece que ahora ya, después de haber visto resultados electorales en el Estado de México, en Nayarit y en Coahuila, pues nos pueden dar como una configuración de un tablero más claro de cómo es que se han estado moviendo las fichas y cuáles van a ser las próximas movidas de los partidos políticos. Entonces, algo que afortunadamente pues se mantiene como constante y como estable es el continuo y el paulatino debilitamiento del PRI, ¿no? Es decir, en ocasiones anteriores comentábamos que sí, que efectivamente, aun cuando el PRI haya ganado 2 de las 3 gubernaturas en 2017, bueno, pues en 2016 solamente se quedó con 5 de las 12, ¿no? Mientras que en el Estado de México, esa maquinaria que antes pues era completamente aplastante, que arrasaba, que generaba puntos porcentuales de diferencia entre el primer candidato y el segundo, de entre 10, 15 y 20%, pues ahora se quedan prácticamente en un empate técnico. Entonces, pues esto, de la mano obviamente con el desprestigio, o con la imagen totalmente desprestigiada de Presidencia de la República, de las instituciones públicas gubernamentales, de todo el sistema político mexicano en general, y que pues pienso que el candidato que más pueda encender en las campañas, en las redes, por ejemplo, pues va a ser quien pueda dar las respuestas más acordes, más atractivas, más innovadoras y más disruptivas frente pues a este proceso que ya en 2018 llegará a su final. Así es, mi querido Carlos, y parece cada vez empezar más temprano el proceso electoral. Ahora con los adelantados, ¿no? Desde el 2015 ya se andaban ahí proclamando, con partido, sin partido, el yo quiero ser, mientras que los problemas de este país van quedando de lado precisamente por políticos o personajes desde otros rubros que levantan la mano cuando no hay solución a los problemas actuales. Gobernadores que sin haber cumplido promesas de campaña ya quieren brincar de puesto, ese chapulinismo de siempre, y otros aspirantes a la presidencia, ciudadanos o pseudoindependientes, que en lugar de ponerse a proyectar planes para solucionar los problemas de este país, pues se la pasan señalando lo que ya sabemos, ¿no? Los problemas que tenemos, la corrupción y a los personajes de siempre que ya todos conocemos. Entonces, ni por un lado ni por el otro se ve por dónde, mi Beto. Los problemas quedan soslayados por políticos que se ocupan ahora de lanzarse en pos de otro puesto, y la sociedad civil que deja de lado la responsabilidad y la convocatoria a obligar a quienes ya obtuvieron un puesto
y lo conservan todavía, a cumplir en su actual responsabilidad, más que en estar viendo si van a brincar para otro puesto, mi Beto. Deberíamos de poner como candado el cumplimiento de cierto porcentaje de promesas antes de pedir, de que permitirle a un político que brinque a otra responsabilidad. ¿Cómo la ves? Claro, y justo tocando este tema de la continua o el continuo abordaje de los problemas públicos de México de una manera pues repetida, no monótona, en el mismo sentido, con los mismos alcances, es importante mencionar que justamente pues habremos de ver cuál es la configuración de las agendas de los partidos políticos ante pues un México que va a tener una elección que tiene ciertas particularidades que creo que valdría la pena muchísimo resaltar y que les quiero compartir. La primera de ellas es justamente esta, vinculada a los problemas públicos de México. ¿Por qué? Porque debido pues al crecimiento exponencial de las redes sociales y su incidencia en la política, debido al crecimiento de las tecnologías de la información, a las redes de información también que se van generando tanto digitales como análogas en la sociedad mexicana, debido a esta atención creciente de la ciudadanía hacia los asuntos públicos, es que parece que vamos a llegar a una elección en donde los grandes problemas y las grandes enfermedades de México han sido abordadas, han sido analizadas y han sido desmenuzadas como yo creo que nunca antes se había hecho, ¿no? Y esto no solamente es una cuestión de tener un diagnóstico técnico sólido, sino más bien de que las personas, en general, la sociedad civil, haya participado de ya sea construyéndolo o por lo menos abordándolo. Es decir, nunca se había hablado tanto, por ejemplo, de la red de corrupción del PRI a través de sus gobernadores, que pues saquean los recursos y los fondos públicos para poder desviarlos hacia las campañas electorales de años venideros, ¿no? Por ejemplo, el tema de la corrupción a través de la propia presidencia de la República y de una presidencia que ahora es exhibida, que ha sido pues un espía activo en la vida de activistas, de periodistas, de personas que están tratando de cambiar el país, justamente pues para poder anticiparse a sus pasos y de esa manera evitar a toda costa ese cambio, ¿no? Otro tema, por supuesto, la flagrante violación a derechos humanos que vivimos día a día en México, que llegó pues yo creo que a su punto cúspide como discusión en 2014, cuando los 43 compañeros de Ayotzinapa aún desaparecidos. Entonces me parece que esa es una de las particularidades del proceso electoral, porque pues vamos a llegar con las heridas bastante abiertas, más notorias que nunca, y entonces eso también implica pues la responsabilidad de los partidos políticos y de la sociedad en general de poder encontrar pues el mecanismo adecuado para suturarlas y para ponerles los puntos que sean necesarios, porque bueno, pues este país lo último que puede seguir haciendo es continuar sangrando. Otra de las particularidades es que a partir de 2018 se activa esta cláusula de la reforma político-electoral de 2014, en donde ya se permite la reelección de los diputados y diputadas y de senadores y senadoras, es decir, las personas que conforman al Poder Legislativo, y que bueno, pues también va a ser un elemento o un ingrediente interesante para las próximas elecciones, porque las personas que emitan su voto para estas personas que ocupen escaños legislativos deberán tener en cuenta y deberán tomar mucho en consideración que pues pudieran estar poniendo en el cargo a alguien que lo pudiera repetir, ¿no? Y ahí es cuando más todavía se vuelve importante poder resarcir este vínculo roto de la representación política, porque sí es lamentable que quienes llegan al poder no nos representen, también es más lamentable darles escaño a una persona que tiene todavía la oportunidad, y para nosotros es una amenaza, ¿no?, el que repita el cargo. Y otro de los ingredientes que también es único o que se presenta por primera vez en una elección presidencial en México, pues son las candidaturas independientes, ¿no? Evidentemente, que pues al momento siguen creciendo los actores, siguen saliendo cada vez más personas interesadas en participar, la muy respetuosa, digna y además necesaria participación de una candidatura independiente indigenista, ¿no?, o indígena a través del CNI. Hay otros personajes por ahí que también desde hace mucho tiempo han mencionado su intención por participar, y que ahora justamente ya en noviembre, que empiece el proceso electoral, deberán atender la convocatoria que el Consejo General del INE les extienda, y de ahí tendrán cierto tiempo, por supuesto, para recolectar las firmas necesarias para poder aparecer en la boleta, que mínimo son casi 900,000, son 870 y tantos mil
firmas, pero que bueno, pues para efectos de lograr el registro yo creo que van a tener que presentar el doble por la merma que pudiera existir. Entonces creo que esos tres ingredientes vuelven de esta elección y en un lapso histórica, en un lapso muy corto, ¿no, mi Beto? Además, o sea que la tienen difícil por el tiempo para recolectar esas firmas, que me parece que va a ser algo así como un mes, ¿no? Bueno, de acuerdo a lo que viene en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, si no mal recuerdo son 90 días para poder obtenerlas. Es decir, son 30 días más de lo que los candidatos a diputados federales, por ejemplo, van a tener para poder recolectar sus firmas. Y esto, por supuesto, también va a generar como consecuencia o como efecto el hecho de que los partidos políticos, teniendo tanto en juego, vayan seleccionando sus batallas dentro de toda esta guerra, porque bueno, evidentemente en estos contextos de campañas electorales y de contiendas políticas no hay alguna persona o algún bando que pueda quedarse con el 100% de los triunfos. Entonces creo que las cúpulas partidistas y las élites políticas y sociales, económicas en México van a estar completamente enfocadas pues en los espacios más importantes de toma de decisiones a nivel nacional. Es decir, me parece que los partidos pondrán sobre su agenda como prioridad la presidencia de la República y el Congreso de la Unión, atravesando por supuesto Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. En segunda instancia pues tendrán que venir las legislaturas locales o los congresos de cada estado, y ahí es donde justamente los movimientos sociales, los movimientos de organizaciones de la sociedad civil y las candidaturas independientes tienen una ventana de oportunidad enorme para comenzar a incidir en la política local de su entorno, porque bueno, pues van a ser espacios descuidados por los partidos políticos. Entonces, esa también es una muy buena oportunidad que creo que no deberíamos dejar pasar de ninguna manera. Así es, mi Beto, pues ya entramos de lleno, digo, aunque formalmente pues es septiembre, el pistoletazo oficial, digamos, pero ya estamos metidos, pues como bien lo dices, desde el 2015 prácticamente, con todos los adelantados, ¿no?, a la carrera presidencial, y pues exigir a quienes desde luego están hoy alzando la mano y quieren postularse, que primero cumplan con lo que ofrecieron para alcanzar los puestos que hoy tienen, antes que pensar en otra responsabilidad mayor con la que seguramente pues no podrán, si no pudieron con la que tienen hoy, menos si quieren mayor peso específico con otro puesto de elección todavía más comprometido. Muchísimas gracias, mi Beto, como siempre, por este análisis y esta participación aquí en Disyuntiva. Te mandamos un abrazo de parte de todo el equipo. Muchísimas gracias y les mando otro abrazo de vuelta. Buen día. Que tengas buen día y buena semana, mi querido Beto. ¿Cómo la ven, queridos amigos? Ya estamos metidos, como siempre, este país prácticamente en campaña, y los problemas del país, pues bueno, hay que se resuelvan solos. Vamos a hacer un corte y regresamos aquí en Disyuntiva TV.